Buen día a quien nos saludé. Queremos orar por José Pereira. No se encuentra bien de salud. ¿Se escucha? Bueno, ahora se escucha. Por José Pereira, el esposo de Violeta, más conocido por su Violeta. Así que vamos a orar por él. Tengo anotado aquí algunas cosas que transcribí de un libro que es muy bueno. Dice: la oración es un acto de rendición de nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Oración es guerra. Las dos armas que poseemos en nuestro arsenal son la oración y la palabra. Y después la otra que anoté es: orar es una impartición del corazón de Dios a nuestro corazón. La verdadera oración nacida del Espíritu nos mueve a llorar por las cosas que hacen llorar a Dios y amar a las personas que Él ama. Los anoté porque creo que es importante esto, entender. La oración es rendirse a la voluntad de Dios, no a nuestra voluntad. Cantábamos recién Quebrántame, y no nos gusta que ser quebrantado. Y el Señor dice que Él habita en el corazón quebrantado, en las alturas y en el corazón quebrantado. Así que el Señor nos quebrante cada momento, cada día. Una de las cosas que tenemos que orar, y les pido que estemos orando, es por el retiro de jóvenes y adolescentes. Va a ser el 31, ¿no? 31, 1 y 2. De 31 de enero y 1 y 2 de febrero. Así que oremos por ello. Después está el retiro de los niños, el campamento de niños. Oremos por cada uno de ellos. Orar por... yo sé que los líderes de los jóvenes de Zona Oeste están orando todos los jueves, ¿no? Todos los jueves están orando, así que es bueno estar orando para que se cumpla la voluntad del Señor, ¿ok? Oramos antes que Gerardo nos dé la palabra. Señor, te damos gracias, Señor, porque podemos entender esto que es declinar nuestra voluntad ante tu voluntad. Señor, que se cumpla tu voluntad por sobre todas las cosas. Señor, y tu voluntad sea, Señor, en nuestra vida, en nuestra comunidad, para que la gloria de Cristo se vea. Señor, como Jesús dijo: toda autoridad me es dado en el cielo y en la tierra. Así que, Señor, queremos darte toda autoridad para que tú gobiernes en nuestra vida y en nuestra comunidad. Señor, te rogamos por José. Señor, que tú estés sanando a José. Ponemos por fe nuestra mano sobre él. Señor, dices en tu palabra: pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Señor, por fe, ponemos nuestras manos sobre José y decimos: Señor, que toda enfermedad, que toda molestia se va ahora en el nombre de Jesús. Señor, y te rogamos también, Señor, por el retiro de adolescentes y jóvenes. Señor, que vos te manifiestes con poder, con autoridad. Señor, que estos jóvenes, Señor, de este nuevo tiempo, Señor, que realmente sean llenos de tu espíritu.
Señor, para que realmente sea un ejército de jóvenes y adolescentes que, Señor, donde estén, en el colegio, en la universidad, sean llenos de tu espíritu y batallen contra el pecado, Señor, en el nombre de Jesús. Y también, Señor, por el campamento de niños. Te rogamos, Señor, que vos los llenes también de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Gracias, oh Señor. Amén. Amén. Gerardo. Oramos. Señor, dale a Gerardo gracia, sabiduría tuya. Señor, que en él fluya tu Espíritu Santo para que la gloria de Dios se manifieste en nosotros. Somos, Señor, llena su boca, llena su pensamiento, Señor, de ti, de tu Espíritu, y también, Señor, en nuestros oídos espirituales para recibir de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amén. Estoy un poquito conmovido por la alabanza. El Señor nos tocó, ¿no? Y me tocó a mí también. Y me acordé de algo que después lo voy a tratar de contar. Bueno, quería compartirles unos pensamientos referidos a ser discípulo y a ser discípulos. Estaba con duda sobre varios temas que estuve pensando y bueno, surgió este con un poquito mayor fuerza. Bueno, mientras preparaba esta reflexión, mi oración fue y sigue siendo esta. Señor, ¿qué planes tenés para este año que comienza? ¿Qué planes tenés? Una pregunta en forma de oración para el Señor. Entonces me empezaron a venir algunos de estos pensamientos. Un nuevo año por delante nos genera expectativa, comienza un nuevo ciclo y parece que cambiamos el chip. Hay proyectos, hay planes, nuevas ideas, nuevos objetivos, ¿no? Siempre que empieza un nuevo año, a mí me pasa, no sé si les pasa a ustedes, pero siempre que empieza un nuevo año, aunque no nos hayamos hecho un corte, uno empieza a pensar, bueno, ya pasó el año pasado, bueno, estamos por acá, bueno, ¿qué voy a hacer? Bueno, tendría que arreglar la casa, tendría que pintar acá, tendría que hacer esto, tendría que hacer el otro. A mí se me ocurrió estudiar saxo, así que voy a arrancar con un profesor de vuelta. Y bueno, cada uno tiene sus proyectos, sus ideas, ¿no? Sus metas, sus objetivos. Y también pensé en algunas para algo para el equipo de alabanza, algo para la iglesia. Bueno, uno va pensando en diferentes órdenes, ¿no? Y en diferentes áreas en las que está involucrado. Y bueno, y el Señor es como que nos va haciendo, digamos, refrescar por ahí. Pero después pensé, ¿cómo es esto para el Señor, no? Pero para Dios no es así, ¿no? Porque sino que no es un ciclo que se termina y arranca de vuelta. El Señor está en un ciclo constante, es un ciclo que empezó cuando Él quiso y sigue, digamos, no tiene un fin. No es como nosotros que tenemos los años limitados y cada año, bueno, es algo nuevo, pero también es un año menos que vamos a tener para vivir, ¿no? Aunque ya lo sabemos, creo que es importante mencionar muy brevemente en qué tiempo estamos de la historia de la humanidad. Bueno, ya lo sabemos, ¿no? Hace 2000 años atrás, Jesús, hecho hombre, estuvo en la tierra, compartió con sus discípulos 3 años, nació, fue bebé, se hizo adolescente, se hizo grande, cuando tenía 30 años comenzó su ministerio. Compartió 3 años con sus discípulos, vivió con ellos, los formó y al finalizar sus días les compartió el legado del Padre,
Luego fue arrestado, murió en la cruz y al tercer día resucitó. Después se les apareció 3 o 4 veces y luego ascendió a los cielos y pasados 40 días vino sobre ellos el Espíritu Santo y fueron llenos de él, ¿no? Eso es algo histórico, un bosquejo histórico. Y hoy estamos parados en ese tiempo. Jesús ya no está más acá en la tierra y está con nosotros el Espíritu Santo. Es un pequeño bosquejo de dónde estamos hoy parados. ¿Cómo hacemos para mantener el corazón encendido para el Señor? Yo me hice esta pregunta. A mi entender, hay algo en la forma en que estamos discipulando que deberíamos modificar. Tenemos que encontrar la manera de que haya militancia, compromiso y motivación, pero no por medio de la manipulación y la recompensa. No digo que lo hagamos, pero digo eso es lo que hacen unas herramientas que usa el mundo, ¿no? Sino por la auténtica acción del Espíritu Santo en los corazones. Y ahora les voy a dar unos ejemplos del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento no encontramos una ansiosa apelación a los cristianos para que difundan el Evangelio, sino que vemos la evidencia de esa expansión espontánea, fruto de corazones encendidos. Tenían los corazones encendidos los discípulos, no necesitaban que alguien les dé manija, digamos, ¿no? Hechos 16:5 dice: las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Primera Tesalonicenses 1:8: en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Ya habían hablado todos los discípulos. Ellos no tenían, estos otros, no tenían necesidad de hablar. Pablo, ¿no? Pablo escribió Primera Tesalonicenses, ¿digo bien? Pablo no tenía necesidad de hablar porque ya los discípulos habían hablado, habían anunciado al Señor. Hechos 8:4: los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Esta expansión espontánea es el fruto del irresistible impulso de personas que ven sus vidas ordenadas, que instintivamente desean compartir esta buena noticia del Evangelio llenos de gratitud y gozo. Sin embargo, este impulso es algo más que un instinto natural. El Espíritu de Cristo es un espíritu que ansía la salvación de los hombres y convierte el instinto natural en el anhelo de la salvación de otros. Es algo que nace en el corazón de Dios, este impulso. No es un impulso humano, es un impulso que nace en el corazón de Dios. Entonces vemos que el cambio en gran parte depende del Espíritu Santo y en alguna medida también depende de nosotros. Estamos hablando de mantener el corazón encendido, por eso hablamos de cambio o de permanecer, porque estábamos comparando los discípulos de la primera iglesia con nosotros, ¿no? Entonces vemos una diferencia y por eso decimos, ¿qué está pasando? Y por eso les leí esto. Juan 6:63 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que yo les he hablado son espíritu y son vida. Así dijo Jesús. El Espíritu Santo vive en nosotros, nos revela la verdad y nos capacita para responder a esa verdad. Y acá tengo un ejemplo. Durante muchos años, nosotros para regar el jardín del frente de mi casa, bueno, teníamos una canilla y el caño estaba bastante tapado, porque era de un material que se llama galvanizado y con los años va generando mucho óxido y se va tapando. Y esa casa tiene como 50 años, así que ya para regar nos costaba mucho.
para regar el jardín de adelante. Por eso había algunas partes que las teníamos un poco secas y polvorientas, porque no lo podíamos regar bien, como corresponde. Pero hace poco, hace menos de un mes, cambiamos gran parte de la instalación de agua de la casa y ahora hay caños nuevos y lo podemos regar bien. Y entonces había una zona que les dije que era muy seca y al regarlo durante 5 días ya creció el pasto y se hizo fuerte, se puso bien verde y creció el pasto. Y eso, ¿cómo? Sí, el pasto se regó, se puso verde y tupido. Anoté acá yo. Y a menos que llueva, el pasto no puede tomar, o sea, no puede tomar el agua por sí mismo, necesita que lo reguemos, lo tenemos que regar diariamente. Y nosotros, esto hice la comparación, nosotros tenemos que hacer lo mismo con el Espíritu Santo, beber de Él día tras día, para ser llenos de su presencia y que ese río de agua viva corra de nuestro interior. Si no, nos quedamos secos, como el pasto, ¿no? Sin agua. Si no hay agua, el pasto se seca. Si no está el Espíritu Santo, si no todos los días no insistimos con el Espíritu Santo y deseamos ser llenos, nos vamos secando. Esto está reflejado en Juan 7, 37 y 38. Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Del interior del que cree en mí correrán ríos de agua viva. ¿Qué significa si alguno tiene sed? Venga a mí y beba. Pensé que Jesús promete el Espíritu Santo a todo aquel que cree. El Espíritu Santo está disponible a todo aquel que cree y pide, es lleno. Pero Él está siempre dispuesto. Uno de los desafíos para este año que comienza es ser mejores discípulos, crecer y dar fruto. Creo que es un desafío, un deseo general, ¿no?, que tenemos. Bueno, ese es mi deseo, por ejemplo, o por lo menos. Y creo que el de todos o casi todos los que estamos. Este año que comienza, ser mejores discípulos, crecer y dar fruto. Como dijimos en el ejemplo, el Espíritu Santo es el agua que da vida. Entonces, para ser mejores discípulos, crecer y dar fruto, tenemos que aumentar nuestra dependencia de Él, darle lugar y escucharlo y obedecerle también. Porque si no, si lo escuchamos y no le obedecemos, queda ahí, queda medio truncado el proceso. Bueno, hasta ahora hablamos de la obra del Espíritu Santo. Como dije, Él está siempre dispuesto a revelarnos la verdad, pero dijimos también que depende también de nosotros. Ese proceso de ser transformados también depende de nosotros. Un discípulo es todo aquel que, siendo parte de la familia de Dios, esta es la definición de discípulo según Puerta, Camino y Meta, Firmes. Un discípulo es todo aquel que, siendo parte de la familia de Dios, escucha lo que Dios dice y hace lo que Dios manda. ¿Está bien, Francisco? Esa es la definición de discípulo. Asistir a las reuniones no nos integran a un cuerpo. Esto no lo tomen como un palo, es algo que leí y me parece que está muy bueno. Asistir a las reuniones no nos integran a un cuerpo, solo los transforman en meros oyentes, en espectadores, en miembros pasivos. Son las relaciones interpersonales las que nos integran al cuerpo de Cristo. Tenemos que estar relacionados unos con otros. Tenemos que recibir vida y dar vida. Tenemos que recibir de Cristo y dar de Cristo. Pero cada uno debería estar relacionado. Todos tenemos que estar relacionados para ser discípulos y funcionar como discípulos. La propuesta del Señor es que cada uno de nosotros sea adecuadamente discipulado, conocido, contenido, instruido, integrado, y que cada uno de nosotros discipule a otros. Los discípulos no se forman por reuniones, sino por relaciones, y por relaciones comprometidas.
La verdad revelada en situaciones concretas, creída y obedecida, es la que produce la transformación anhelada en nuestras vidas. Si Dios nos revela una verdad y esa verdad la creemos, estamos leyendo la palabra y Dios nos revela una verdad, y si es para una situación específica que estamos pasando, y esa verdad la creemos y la obedecemos, se produce la transformación en nuestra vida, ¿no? Porque a veces oramos y nunca viene el cambio, pero en esta situación viene el cambio. Discipular es enseñar a guardar, a obedecer, ¿no? Según Mateo 28, 18 al 20. Es necesario estar al lado del otro, acompañando sus crisis de fe y de obediencia. Varios de los que estamos hoy presentes estamos recibiendo cobertura y somos cobertura para otros. Todos estamos en un proceso de aprendizaje, por eso podemos tener errores, pero estamos en ese proceso de aprendizaje. Creo que en este año que pasó, hablando de mí, crecí un poco en este aspecto como cobertura para mi esposa, hijos y algunos hermanos, pero sé que tengo que aprender mucho todavía, a escucharlos más, estar más atento a lo que les pasa y acompañar lo que está viviendo cada uno en su etapa, entre otras cosas. Tengo que seguir aprendiendo, pero algo ya puse en práctica en el 2024. Y acá quiero decir algo, que esto no me salía naturalmente, no me salió naturalmente. Acá tuve varias charlas con Francisco y me insistió en todos estos temas y bueno, me ayudó a empezar a hacer cobertura para mi esposa, para mis hijos, a estar más atento a las necesidades físicas. Uno está atento, ¿no?, al trabajo, a las necesidades, pero a veces tenemos necesidades espirituales, todos tenemos, y como varones tenemos que estar atentos a esas necesidades. Y algo aprendí, no les digo que pregúntenle a mi esposa y a mis hijos, cualquier cosa. Estoy en proceso, pero algo hice este año, algo aprendí. Muchos creen que pueden optar entre ser cristianos que concurren a la congregación y ser discípulos, cuando en realidad no hay opción. Si concurrimos, tenemos que ser discípulos, no solamente estar sentados y esto que sea como un club, ¿no?, un club social. Bueno, no digo que esto pase acá, esto pasa en Rosario, acá no pasa, pero yo lo menciono porque tal vez el problema de fondo es que no quieren ser discipulados, el problema de fondo es que no quieren ser discípulos porque temen que se les exija mucho. Y Jesús dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esto está en Mateo 11:30. Como dijimos anteriormente, la clave es ser lleno del Espíritu Santo. Dicho de otra forma, es imposible vivir la vida cristiana en mis propias fuerzas. Si vivimos en relación con el Espíritu, Él nos va a guiar permanentemente. Vamos a escuchar su voz y vamos a poder obedecerle. Lo mismo que me marcó primero el Espíritu Santo, esto que dijiste, Gerardo, cuidado, esto que dijiste, esto que hiciste, hay que cambiarlo. Eso mismo es lo que me va a marcar con amor un hermano guiado por el Espíritu Santo. Pero ya previamente ya me lo marcó el Espíritu Santo. Entonces después va a venir un hermano, puede ser el caso, y que me diga lo mismo. Entonces yo tengo que ser dócil, tiene razón. Ya me lo dijo el Espíritu Santo, que hice esto mal. Entonces es un proceso. El cuerpo de Cristo se edifica por relaciones. El formar vidas implica definir un cambio claro hacia la madurez. Yo estoy haciendo con esto los primeros palotes también, no es que tengo todo cocinado. El discipulado requiere de contención emocional, enseñanza y unción espiritual. Contención emocional
es escuchar al otro y tomar sus cargas que condicionan su libertad espiritual. Es facilitar este proceso de limpiarse del andar diario. Escucharlo, hacerme uno con sus cargas, si tiene algo que confesar, recibir esa confesión, orar por él. Y también consiste en identificar los problemas de fondo y poder ministrarles específicamente. Hay problemas que son más profundos y es necesario estar más atento y ministrar en ese orden. Enseñar implica buscar revelación. Primero conectarse con el Espíritu Santo y pedirle, orar por el discípulo y pedirle que nos revele qué está viviendo en su vida, qué le está pasando. Buscar revelación acerca de los aspectos más urgentes que hacen falta en la formación del otro y de identificar lo que necesita y aportarlo, o sea, completar lo que falta. Eso es enseñar, completar lo que falta. Unción espiritual es capacitar al discípulo para que conozca íntimamente a Dios a través de la comunión con el Espíritu Santo. Y por otro lado, también es enseñarle a conocerse a sí mismo. Son esas dos cosas. Enseñarle a conectarse con el Espíritu Santo, a ser dependiente del Espíritu Santo y enseñarle a que se conozca a sí mismo. Los que estamos casados y tenemos nuestras esposas, y en mi caso también hijos, me ayudan, ¿no?, a conocerme a mí mismo, porque nos van marcando la cancha. Acá Verónica me dice muchas veces, ¿cómo no te conoces? Vos sos así. Ella me conoce mejor que yo. Yo digo, esto lo voy a hacer A, B, C, D, F. No, vos vas a hacer hasta la C nomás. No, quédate tranquilo, no te vuelvas loco. Y tenía razón. Llego hasta la C nomás. Yo planifiqué hasta la F en un solo día y hago hasta la C nomás. Y bueno, nos ayudan a conocernos a nosotros mismos, nuestras esposas. Y nuestros hijos también. Porque ahí cuando damos el paso en falso, como el árbitro. A diferencia de los profetas del Antiguo Testamento que tuvieron ministerios solitarios, Jesús se caracterizó por lo contrario, la formación de equipos ministeriales y grupos de trabajo. Y es la forma que nos enseñó para que trabajemos nosotros. Jesús se rodeó de hermanos, ¿no? No trabajó solo, se rodeó de hermanos. Y acá volvemos al propósito eterno de Dios, al propósito, sí, a lo que Él se propuso desde siempre, tener una gran familia de muchos hijos e hijas semejantes a Jesús, ¿no? Y en esa gran familia se relaciona por medio de discípulos, de relaciones de coyunturas, ¿no? ¿Cómo dice la palabra? Coyunturas que se ayudan mutuamente. Efesios 4. Acá no la tengo, pero es así, Efesios 4. Bueno, para terminar, yo creo que el 2022 y 2023 fueron años para sanarnos espiritualmente. Estoy hablando de esta congregación, de nosotros específicamente. Esto es lo que yo pienso. El 2024 ha sido un año para aprender a sembrar y sacar el polvo a lo aprendido hace muchos años atrás. Hablando de sembrar. Y este año 2025, si bien seguimos aprendiendo a sembrar, va a ser un año de empezar a cosechar. Y para eso tenemos que estar preparados para cosechar. No podemos hacer discípulos si no somos discípulos. No podemos ser autoridad si no estamos bajo autoridad. Voy a tomar un poquito de agua de la que me trajo César. El Señor quiere seguir trabajando en nosotros. Seamos dóciles
seamos permeables a su voz y a su dirección. Amén. Muy bien. Y cuando cantamos, estaba un poco tocado al principio cuando pasé acá, porque cuando cantamos la canción Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, me acordé de algo. Todos los sábados yo me conecto con Tommy, charlamos un ratito. Y me contó una situación no muy grave, o sea, normal, pero él le preocupa una situación que no puede superar, entonces fue a hablar con el pastor allá y el pastor le dijo, ¿qué tan radical puede ser? Le dijo, ¿qué tan radical puede ser con esta situación para que Dios te transforme? Y él me dijo, voy a hacer todo lo posible, voy a someterme a este proceso porque yo quiero ser transformado. Y fue ese ejemplo para mí realmente, ¿eh? Porque no es algo grave, pero él quiere ser santo. Y entonces dijo, yo quiero cambiar, y voy a hacer todo lo posible. Y va a ser transformado porque él se va, con la ayuda del pastor va a ser transformado. Tal vez no se entiende un poco el ejemplo, es algo que no está contado todo, pero esta es la actitud como discípulos que tenemos que tener. Ser radicales, porque esto me tocó, porque yo a veces no soy tan radical, no me tomo las cosas tan en serio. Y digo, bueno, total, vamos marchando, pero no es así. Dios es un Dios serio, es un Dios de misericordia y es un Dios de poder, pero si leemos también en el Antiguo Testamento, a veces por pocas cosas Dios ha destruido o ha descartado a hombres o a naciones, naciones no, a hombres o a personas que él tenía como había escogido por algunas cosas que cometieron. Y nosotros a veces decimos, bueno, total, el Señor perdona, total, el Señor... total, el Señor no nos condena, confesamos y seguimos. Y no es tan así, ¿eh? Tenemos que ser más radicales con el pecado. El Señor quiere transformarnos. Así que bueno, les dejo ese ejemplo que me hizo bien de Tommy. Oramos. Gracias, Señor, gracias porque vos nos amás, Señor, gracias porque somos tu iglesia, gracias porque, Señor, estamos en un proceso de ser santificados, Señor, estamos en un proceso de ser transformados, Señor, queremos ser discípulos y hacer discípulos, Señor. Y en este proceso queremos ser serios, queremos ser responsables, Señor, queremos tomarte en serio, a vos también, Señor, y queremos no jugar con tu paciencia, Señor, no jugar con el tiempo, Señor, que vos nos das. Queremos, Señor, en todo lo que esté a nuestro alcance, amar la santidad, amar lo que vos amás, Señor, y no amar lo que vos no amás, Señor. No amar el pecado, amar la santidad, amar tu voluntad, amar tu palabra, creer tu palabra, Señor, y vivir para vos, Señor. Señor, como congregación te decimos que te necesitamos, que te amamos, que deseamos, Señor, que vos sigas trabajando en este 2025 en nosotros. Señor, queremos ser discípulos y queremos hacer discípulos, Señor. Señor, seguí usándonos, seguí enseñándonos, Espíritu Santo. Queremos escuchar cada día tu voz más fuerte, Señor. Aleluya. Amén.
Gracias, Gerardo. Una de las cosas que tenemos que entender, que es lo que decía Tommy, quiero ser más santo. Jesús va a venir a buscar una iglesia, dice en Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El proceso de ser santos es en esta vida. Hay gente que piensa que vamos a ser perfectos en el cielo, y no es así. El Señor se propuso, como dice Efesios 1, en Efesios 1 dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, ya nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, quien nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. El propósito de Dios es hacernos en este tiempo. Gracias por lo que compartiste. Y que realmente pensemos que el Señor no lo va a hacer esto en el cielo, sino quiere que justamente la iglesia muestre la gloria de Dios. Tengo papelito por todos lados. Dice en Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, gentiles somos nosotros, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Amén. O sea que lo que Dios quiere hacer no va a ser en el cielo, sino en este tiempo, mostrando la gloria de Dios. Y en esto, como decía antes, la oración, tenemos que sentir, como dije antes, llorar por los que Dios llora y amar a los que Dios ama. Y en esto tenemos que hacerlo con todo el corazón. Aquí a la vuelta hay alguien que rinde culto al diablo. Tenemos que amarle y tenemos que orar por ellos, para que Dios ponga en esta persona que realmente conozca a Jesucristo. Oramos por eso. Señor, gracias. Gracias, Señor, por lo que se ha hecho los días sábados, los contactos. Pienso, Señor, en Juan, en Leonel, en Fabián, en Milagro, Señor, en Oscar. Señor, en cuántas personas los bendecimos, Señor, pero también te rogamos por estas personas de aquí a la vuelta. Señor, que tu Espíritu Santo se revele a su corazón y haya una transformación. Señor, y que realmente conozcan a Jesucristo, la autoridad de Jesucristo, que conozcan que Jesús es Señor, que es amo, que es dueño. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Y también, Señor, por los contactos que se han tenido, Señor, por cada uno de ellos, Señor, que realmente se revele Jesucristo. Y, Señor, tengamos este año, frutos de discípulos que están sometidos al gobierno de Jesucristo. Y danos a nosotros esa sabiduría para transmitirle la palabra, edificarlo, como dice el Señor Jesús, Señor, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Gracias por esta palabra que tú nos diste. Señor, la recibimos de parte tuya. En el nombre de Jesús. Amén. De gloria
en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios. Seamos transformados. El Señor dijo, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Si no nos negamos, vamos a seguir siendo yo mismo, vivito y coleando. Pero al negarnos, y Jesús dice, tomar la cruz y sígueme. Amén. Que lo hagamos así. Y el Señor va a ver maravillas entre medio nuestro. Nos vamos a ver las maravillas que Dios va a hacer en medio nuestro. Amén. El Señor nos acompañe y tengamos un hermoso domingo.
Preparo mi futuro, mi vida vale más porque Él vive en mí, Él vive en mí. No temo al mañana, Él vive en ti, gozoso estás. Yo sé que preparo mi futuro, mi vida vale más porque Él vive en mí. Mi vida vale más porque Él vive en mí. Mi vida vale más porque Él vive en ti.